Como habíamos dicho desde el principio, QGIS tiene una barra de herramientas que la estoy mostrando aquí en el centro de mi pantalla ahora, que es la que permite agregar casi todo tipo de archivos, salvo algunas excepciones particulares. Habíamos dicho que el primero es para archivos vectoriales, el segundo para datos o archivos raster, y de aquí por ahora nos saltamos hasta el cuarto icono, una comita que es para agregar archivos de texto, ya sean delimitados por tabulaciones, que sería el TXT, o delimitado por comas, que sería CSV o CSV. Vamos a utilizar este cuarto icono, el de la coma. Y para preparar este archivo de CSV o CSV, vamos a hacer uso del Excel. Algunas personas no trabajan con Excel, sino con Calc de OpenOffice o algún otro. Igual la funcionalidad es similar, entonces se puede procesar ese tipo de archivos. Entonces, ya ubicándonos en Excel, yo estoy usando Excel 365, pero todos los archivos, todos los programas de Excel, las versiones de Office tienen la misma funcionalidad. Entonces, ya en Excel vamos a abrir, buscamos la carpeta donde guardamos los 4 archivos que descargamos. O sea, yo la tengo denominada como .gps. Excel por defecto solo busca los archivos de tipo XLS o XLSX, el más nuevo, o sea, los archivos Excel. Sin embargo, si le damos aquí todos los archivos, aquí en las opciones de apertura, ya nos aparecen los dos que tenemos descargados, que son GPX. GPX es el formato que tiene Garmin. Garmin también ofrece el programa DNS Garmin o DNR Garmin, que sirve para procesar los puntos y exportarlos a veces hasta SHP. Sin embargo, a veces ya no queremos llenar nuestro computador con exceso de programas, complicarnos aprendiendo a manejar un programa adicional. Entonces, el procedimiento de usar Excel y directo a QGIS es más práctico, nos evita tantos puentes con otros programas. Y Excel por lo general es un programa que ya cada uno manejamos. Entonces ya elegimos los puntos que GPX. Tenemos unos que son tomados el 13 de febrero de 2016 y otros que son del 7 de marzo de 2015. Están un poco más claros, llamémoslo así para entenderlo ahora, los que es del 13 de febrero de 2016. Vamos a tomarlos esos y ya simplemente damos a abrir. Al ser un archivo de otro formato distinto a Excel, nos pide confirmar si queremos abrirlo, a lo cual vamos a responder que sí. Nos sale esta pequeña ventana. Igualmente, por ser un formato GPX de otro no nativo de Excel, nos permite solo abrirlo en modo lectura, la opción del medio, la segunda opción. La elegimos y aceptamos. Ahí ya tenemos la tabla de datos que tienen el archivo. Casi que es la parte más complicada del proceso, porque aquí arriba ya tenemos un encabezado de GPX y los encabezados de cada columna. Para que sea admisible en QGIS es necesario borrar esta primera columna para que queden los títulos de cada columna en la primera fila. Y tal como está ahí ya es funcional, ya lo podríamos usar en QGIS. Sin embargo, a veces es complicado esta nomenclatura que tiene cada columna. Por ejemplo, Creator, bueno, nos habla que fue un GPS Garmin Itrex 20, la versión del GPS, bueno, del software, y otros detalles más del GPS mismo. Por lo general a nosotros nos interesa la información que está después de los datos del GPS. Por ejemplo, aquí fecha, latitud, longitud, elevación. Esto corresponde igual a la elevación. El name a veces es importante, por lo general, dado que aquí es donde uno le pone la especificación, la aclaración, si ese punto fue un árbol, una esquina, una puerta, un camino. Entonces estas columnas son vitales.
Entonces, a gusto de cada quien se pueden modificar todas las columnas, eliminar las que no nos interesan o bien cambiarles el nombre. En mi caso particular me gusta aquí en latitud y longitud reemplazar todo este nombre grande por solo latitud o lat y lon. De esa forma QGIS o ArcGIS o cualquier otro software de SIG la reconoce automáticamente como los archivos de referencia. También debemos tener en cuenta el tipo de coordenadas que estamos manejando. Lo más fácil y lo más típico es que en el GPS se manejen coordenadas geográficas con latitud y longitud, o sea, con 5 grados más o menos en latitud norte y menos 72 grados de longitud oeste. Voy a retomar un poco aquí por qué el menos, que se desconfía de ese menos y se lo quita a veces. Eso nos ocasiona que en lugar de longitud oeste se tome como longitud este. ¿Cómo o por qué se hace esa clasificación? Lo que veíamos en un principio, el meridiano de Greenwich. Entonces, a la izquierda del meridiano de Greenwich, es decir, de África hacia América, se toman como longitudes negativas. O sea, todas llevan menos. En esa sección estamos nosotros como Colombia. Por eso tenemos menos 72. Y las longitudes del meridiano de Greenwich hacia la derecha, es decir, como de África hacia China y todos los países asiáticos, ya es longitudes positivas. Ahí ya, en ese caso, mejor dicho, si le quitamos el menos, nuestras coordenadas pasan al otro lado del mundo. Típico Asia y Europa, dependiendo qué tan cambiadas estén. Entonces, para tener en cuenta. Aquí mismo podemos tener, en otros casos, que configuramos el GPS para coordenadas planas, ya sea el Magna colombiano, Magna Sirgas colombiano, o las coordenadas universales UTM, que ya vienen en metros. En ese caso, los números aquí, como siempre lo hemos mencionado, son en miles, o sea, la longitud viene en miles, tanto como la latitud. Ahora vamos a ver un ejercicio de esos luego de hacerlo de GPX. El resto de columnas es a juicio de cambiarlas de nombre o bien dejarlas ahí y listo. Digamos, eso es lo básico. Si tuviéramos interés particular en todas las demás columnas, le cambiamos el nombre para que sea fácil de manejarlo. A veces cuando ponemos espacios o nombres muy largos en QGIS o ArcGIS, cualquier programa, nos da error. Entonces por eso es mejor poner nombres cortos o de una sola palabra o separados con un guión bajo. Por ahora vamos a probar si nos admite solo alterando o corrigiendo el nombre de latitud, longitud y altura sobre el nivel del mar. El siguiente paso es guardar este archivo ya como lo admite QGIS. Sería entonces archivo, guardar como, me ubico en la carpeta, en mi caso estoy siguiendo en la misma, puntos GPS. El nombre ya es a juicio de cada quien, yo lo voy a dejar únicamente como waypoints 13 de febrero de 2016. Y aquí abajo, el tipo de archivo, vamos a buscar la opción que dice CSV o CSV MS2, que es la terminación CSV que siempre vemos los archivos de texto. En mi caso me gusta trabajar con esta opción, pero también se puede trabajar con TXT. Está por aquí, archivo separado por tabulaciones, no lo encuentro. Tabulaciones, aquí arriba está, texto delimitado por tabulaciones. En mi caso me he acostumbrado a trabajar con CSV de MS2, entonces con ese lo sugiero por ahora. Entonces ya una vez puesto el nombre, elegido el tipo de archivo como CSV MS2 y ubicados en la carpeta que queremos guardarlo, ya damos guardar. A veces nos sale una ventanita diciendo que si de seguro queremos guardarlo como CSV, o en otras ocasiones cuando tenemos varias hojas en el Excel nos dice que CSV solo admite guardar una sola hoja. Entonces en esos casos, en cualquiera de los dos, hay que darle sí. Hecho esto, ya debió aparecernos un archivo CSV acá en la carpeta donde venimos trabajando,
que es este que está aquí. Si su computador ya han abierto antes archivos CSV, por lo general ya les aparece con un símbolo similar al de Excel, pero la terminación sí cambia, que es la que venimos hablando, archivo delimitado por comas o CSV. Muy bien, hasta ahí ya hemos terminado la parte de preparación de los datos o de los puntos GPS para importarlos desde QGIS. Entonces ya en QGIS vamos a ir a la barra administrador de capas. En la barra administrador de capas ya vamos a cliquear en la coma, el cuarto icono de izquierda a derecha si está horizontal, y si está vertical, que a veces está a la izquierda, sería el cuarto icono de arriba hacia abajo. Entonces damos clic ahí y nos va a aparecer una ventana como esta. En la primera vamos a elegir el archivo que acabamos de crear. Mi computador ya viene trabajando ahí hace un rato, entonces ya llega por defecto, pero si no, deberíamos ubicar la carpeta, en mi caso puntos GPS, y hasta llegar al archivo, que es waypoints 13 de febrero del 16. Damos a abrir. Bien, cuando nuestro delimitador, hagamos un ejercicio. Este tipo de archivos, como son de texto, lo podemos abrir en bloc de notas o el otro archivo, a ver cómo se llama. Bueno, yo lo voy a abrir ahora con clic derecho, abrir con. Podemos abrirlo con WordPad o bloc de notas. Ok, aunque se ve obviamente muy desordenado acá, cada columna de nuestro archivo está separada por punto y coma, si lo observamos. Entonces, por ejemplo, aquí el modelo del GPS llega hasta aquí y se separa por una coma, punto y coma, perdón, punto y coma. La siguiente columna, que es toda esta dirección de internet, está bastante extensa y debe estar separado por una coma hasta aquí, y aquí hay otro punto y coma. Entonces cada columna está separada por punto y coma. No siempre sucede esto, a veces está separado por coma, a veces por un guión, a veces por tabulación, a veces por espacios, dependiendo del tipo de datos. Entonces, retomando acá, aquí es donde se indica qué tipo de separación tiene nuestro archivo. En este caso todo está coincidiendo, lleva punto y coma. Cuando este archivo no coincide, voy a ponerle aquí a propósito coma, pueden notar que acá abajo lo toma como si fuera una sola columna, porque el archivo no encuentra ninguna coma para separar las columnas en la cantidad que haya. Y si vuelvo y le pongo acá punto y coma, ya se separa en tantas columnas como tenga el archivo. Lo otro, por lo que yo me refería que es interesante ponerle latitud y longitud, es para que automáticamente en esta columna, en esta pestaña, digámoslo así, me seleccione la X longitud y Y latitud. Z a veces se utiliza, pero ya es para altitudes. Si queremos, podríamos poner aquí metros sobre el nivel del mar, para precisar. Aquí en Geometry CRS, o sistema de coordenadas geográficas, o sistema de coordenadas, es importante, mejor dicho, es vital este paso, definir la coordenada correcta. Por ejemplo, retomemos nuevamente, voy a abrir mi archivo para indicarles lo que hablaba hace un momento. Esta forma de coordenadas, cuando no vienen miles, que los valores tanto de longitud y latitud son menores a 180, en ese caso siempre hablamos de coordenadas geográficas. Y en ese caso, para cargarlo a QGIS, muy probablemente, en casos muy particulares que se puede ver, si no, va a ser siempre WGS84. Es el datum que vamos a utilizar para cargar nuestras coordenadas cuando se están trabajando de manera geográfica. ArcGIS no lo denomina directamente como WGS84, sino como Magna. Matemáticamente son equivalentes, por eso QGIS no trabaja con Magna, sino con WGS84. Entonces, donde los encontremos, ya sea Magna
o WGS84 es lo mismo. He elegido el archivo, el nombre se selecciona automáticamente, el separador de columnas. Si aquí no hubiese sido automático, si no hubiera tenido la palabra lat long claramente definida, entonces habría que buscar entre todas las columnas cuál es latitud y cuál es longitud. Longitud siempre va a ser X y latitud siempre va a ser Y. Y por último se elige el sistema de coordenadas. En mi caso he trabajado estas en los últimos días, entonces me aparecen aquí por defecto. En caso de no aparecer, vamos a este icono de mundo que está aquí a la derecha y aquí sí nos aparece el total de coordenadas. Bien, podemos escribir, por ejemplo, si fuera, vamos a buscar las planas de Colombia y escribimos magna y nos aparecen las 5 zonas de orígenes que tiene Colombia. Y como ya queremos es la geográfica, o sea WGS 84, entonces ya le escribimos aquí WGS y nos aparece primero la opción que queremos. También podemos guiarnos por el código EPSG, que equivale al sistema de referencia. Tiene un código único, es manejado, administrado por la Agencia Europea de Petróleos y que nos permite tener ordenado todos los sistemas de referencia. Entonces para WGS84 es 4326. También podríamos hacerlo así, escribir aquí 4326 y ya nos aparece WGS84. Lo seleccionamos, ok, y listo. Damos adherir o agregar y ahí ya podemos ver nuestros puntos con la distribución geográfica real, podríamos decir, o proporcional con la realidad. Entonces ya hicimos el proceso para ir haciendo un recuento. Abrir en Excel el archivo GPX, borrar la primera línea, editar los nombres que a nuestro juicio o a nuestro interés sea conveniente dejarlos de forma más clara, típicamente latitud, longitud y elevación. Cuando hay otros, por ejemplo las etiquetas, ubicaciones, también es conveniente. El resto de columnas también se puede eliminar si es del caso. Porque, por ejemplo, acá ya en QGIS o en ArcGIS es similar. Se puede abrir la tabla de atributos con clic derecho y nos encontramos de esta manera. Muchas veces, no digo siempre, pero sí muchas veces, este tipo de datos, por ejemplo el GPS, la versión, estas otras cosas que aquí no son útiles para nuestros análisis y en lugar de facilitarnos nos generan esta complicación visual y como un estorbo a la hora de hacer análisis y geoprocesamiento. Muchas veces es mejor eliminarlas. Luego se pueden eliminar acá en QGIS, pero sería más práctico eliminarlas directamente del archivo de CSV o el que está trabajando en Excel. Bien. El color que se carga en los puntos es irrelevante hasta el momento. Se carga al azar, con cualquier color. En este caso fue un verde claro, pero se puede modificar. Pero como hasta este momento lo que hemos hecho es importar el archivo CSV y mostrarlo en QGIS, no está como tal como un archivo SHP. Entonces vamos a completar ese paso final para tener estos puntos, que sería darle clic derecho, exportar, guardar como. Entonces aquí vamos a elegir nuevamente el tipo de archivo aquí arriba, por defecto suele estar en shapefile, y la ubicación. Voy a ponerlo igual en mi carpeta .gps y le voy a poner puntos 13 fef 16 para más o menos seguir la secuencia. Aquí abajo ya está el tipo de archivo, guardamos y ok. En mi caso me aparecieron los puntos morados, violetas, que ya son como tal en el archivo SHP. El de acá bien podemos apagarlo o removerlo. Entonces para apagarlo es de aquí del check que aparece, del visto, y para removerlo porque en sí ya no nos es necesario, vamos clic derecho y remover capa. Ok, ahí ya realmente tenemos nuestros puntos GPS pasados a SHP, el formato de ArcGIS, QGIS y muchos otros sistemas de información geográfica. Normalmente, para que sea más didáctica nuestra forma de interpretarlo,
le agregamos una capa base, un fondo que puede ser lo de Google Earth, una imagen de satélite, porque a lo contrario como que es muy simple, nos aparece un grupo de puntos que bien pueden estar en cualquier parte del mundo. Lo habíamos visto brevemente la vez pasada, pero si es necesario lo repetimos. Hay un plugin o complemento de QGIS que es este que estoy resaltando aquí, que se llama Quick Map Services. Este complemento nos da conectividad con todo este grupo de servidores. Hay muchos, sobre todo lo que utilizamos es Google. Por ejemplo, puedo hacer Google Hybrid. De las que yo siempre uso, Google Hybrid es que tiene la imagen de satélite RGB en verdes de la Tierra con los nombres de las ciudades, poblaciones, localidades, carreteras, todo. Google Satélite, que es solo la imagen sin ningún nombre, y Google Terrain, que es como un mapa topográfico. Empecemos con Hybrid. Entonces ahí ya aparece de fondo el mapa de Google, para ser más claros. Y como ven, aquí aparece el nombre del río Kurama, el nombre de la vía, que es de Yopala Palderiporo, esto es cerca de Pore si no recuerdo mal. Un inventario de árboles de yopo que se hizo por una colega que trabaja aquí con Catarubén también. Entonces aquí está la ubicación, digamos, ahí ya nos permite como de cierta forma corroborar que sí es cierto que los puntos quedan bien ubicados, porque a veces nos confundimos y entramos latitud por longitud y longitud por latitud, o sea, intercambiar la una con la otra, y nos aparecen sí los puntos, pero en una localización totalmente opuesta, que a veces en el mar, a veces en el otro lado del mundo. Entonces, para corroborar eso es conveniente poner este tipo de capas de fondo. Vamos a cargar las otras para ver la diferencia. Vamos a poner, por ejemplo, Google Satélite. En este caso, como podemos notar, solo está la imagen, sin ningún tipo de nombres. Entonces ahí requiere un poquito más de nuestro conocimiento para ubicarnos donde está. Y la otra que normalmente me gusta usar, obviamente es, ya ustedes con sus gustos, su conocimiento es, pueden usar otras o probar todas las que están ahí. Yo suelo usar Google Terrain, que es de esta forma, como un mapa base, un mapa topográfico que da una noción general de la ubicación. Este es interesante porque tiene las curvas de nivel y nos puede guiar o facilitar a la hora de la edición de nuestros mapas, para el mapa final, el mapa de impresión. Los archivos, cuando le generamos un mapa con estos fondos, suelen quedar un poco pesados, nada más es la diferencia. Se los tendría que exportar en baja resolución para que sean fácil de movilizar en correo electrónico o los medios digitales. Bien, todo esto es accesorio, digamos. Lo que podemos irle agregando a fin de que nos sea más claridad. El plugin, como han dicho la vez pasada, pero lo podemos repetir, es aquí en plugins. En la versión en español dice complementos, administrador e instalación de complementos. Nos ofrece una ventana como la que va a aparecer aquí, esta, y aquí ya ponemos el nombre Quick Map Service. Ok, aquí Quick, y aquí abajo ya aparece el plugin. En mi caso yo lo tengo instalado, entonces solo me aparece desinstalar y reinstalar. Cuando no está instalado, aquí me aparece la opción install y es solamente dar clic y automáticamente ya me va a aparecer, bueno, esto sí lo cerramos normal, y automáticamente acá en la pestaña web o en el menú web me aparece de segundo. Como cuando recién se instala no aparecen toda esta serie de opciones. Para que aparezcan nos vamos acá a settings, aparece una ventana pequeña, esta misma. De entre todas estas pestañas nos vamos a la última, More Services o más servicios, y cliqueamos aquí en donde dice Get Contributed Pack, que nos permite obtener toda la conectividad con otros servidores.
Finalmente ya es guardar y ya podemos usar lo que es QuickMap Service y todos los demás servidores. Bien, ok, ahí ya se descargaron, me da el mensaje. Para ir cerrando un poco el primer ejercicio de importación de archivos GPX, vamos a ver un poco de la edición que tienen estos puntos. Por ejemplo, tanto en ArcGIS como en QGIS y todos los demás programas de SIG tienen típicamente un archivo de un icono, de un lápiz, que nos permite activar o iniciar la edición. Por ejemplo, en QGIS le damos clic aquí. Bueno, el orden correcto es, elegimos cuál queremos editar, en este caso puntos, lo cliqueo o lo selecciono y marco el inicio de edición. De esa forma podemos, o bien con este nuevo icono que se activó aquí, crear nuevos puntos. Por ejemplo, que ahora somos conscientes de que faltó este árbol que podemos notar en la imagen, entonces le podemos dar un clic ahí y ok, y nos aparece un nuevo punto. O al contrario, si ya notamos que hay un punto que se salió del margen, que ya no es, bueno, por alguna de las tantas razones que puede darse, como que está fuera del margen, nos informaron después, que ya hay demasiados árboles y no se pueden hacer aprovechamiento, en el caso de aprovechamientos forestales, o que está muy retirado de los otros clústeres o grupos, podríamos decir estos tres de acá arriba. En ese caso tomamos el icono de selección que está aquí arriba, Select Features, o seleccionar entidades o polígonos, y con ese podemos seleccionarlo uno a uno, o bien con un rectángulo seleccionar varios. Por ejemplo, como decíamos, estos tres que por alguna razón no son adecuados para nuestro análisis, entonces ahí simplemente los seleccionamos, se resaltan de amarillo y con la tecla suprimir ya desaparecen. Este punto que yo había creado lo voy a eliminar, ahí está. Hasta el momento no se ha guardado. Digamos, si nos equivocamos, bien podemos dar aquí detener edición y podemos descartar o guardar. Es esa elección. En mi caso voy a dar guardar, asumiendo que ese era un trabajo consciente que se estaba haciendo. De esa forma, ahí sí ya están guardados. Tanto en QGIS como en ArcGIS no funciona el control Z en este punto ya. Ahí ya quedó la capa sin esos 3 puntos, 4 puntos que eliminamos. La única forma de recuperarlos es yendo nuevamente al archivo GPX e importándolos de nuevo. Hasta ahora es fácil, pero cuando ya tenemos mucho análisis cargado en las columnas, suele ser un poquito tedioso y decepcionante. Entonces, a manera de sugerencia, cuando trabajemos en SIG, es mejor siempre tener copias de seguridad de las capas. Eso nos da bastante tranquilidad después. Algo más que podemos hacer es, bueno, de las tantas cosas que podemos hacer es abrir la tabla de atributos. A manera de ejercicio vamos a eliminar todas estas capas que no nos interesan. Columnas. A veces en lugar de columnas se llama campos, o en inglés field. Entonces vamos a eliminarlas. Igual, para poder eliminarlas tenemos que dar clic en el lápiz que también está acá en la tabla. Lo activamos y se muestran ya coloridas todas las opciones aquí arriba. De entre todas las opciones hay una que se llama New Field, que es la que estoy apuntando ahora, o nuevo campo, nueva columna. Lo vemos un poco después. Ahora nos vamos a concentrar en la que está al lado. Digamos, estas dos son las que manejan, quitan y ponen columnas, digámoslo así. Ahora vamos a centrarnos en la de borrar columnas o delete field. Es un proceso bastante sencillo. Simplemente damos clic y nos aparecen el listado de columnas que hay. Bien, pues podemos seleccionar una a una o seleccionarlas como arrastrando el mouse, llamémoslo así. Voy a eliminar todas las primeras porque no tienen ningún dato relevante, exceptuando esta, que es la fecha. Simplemente lo selecciono y doy OK. Ahí ya se eliminaron. Acá al final hay otras que las puedo bien dejar o eliminar. En mi caso lo voy a eliminar. Todo esto va en función del trabajo que estemos haciendo. Generalmente lo que se utiliza es la fecha, latitud, longitud, altitud o metros sobre el nivel del mar,
Y la etiqueta. Si, digamos, la etiqueta es importante cuando ahí se puso alguna especificación, si es algún punto de control, si es un puente, un camino, la entrada, la salida, cosas típicas que se puede denominar. Me imagino que en otro tipo de trabajos puede ser en los muestreos donde se tomó una muestra 1, la muestra 2, donde hubo un sitio de anidación, si es de una especie de la otra, todo eso podría ir en la etiqueta o en el tag, suelen decir acá. Entonces, nuevamente le doy clic. De esa forma ya me queda más ordenado. Simplemente las 4 columnas básicas. Bien podemos guardar la edición simplemente de aquí, o bien detener toda la edición. Por ahora la guardé para hacer un pequeño ejercicio de agregar una columna, lo que se hace de acá, del icono que hemos visto hace un momento. New Field o nuevo campo, nueva columna. Es un proceso igualmente sencillo, es muy amigable esta interfaz, muy interactiva. Entonces damos clic y nos sale esta pequeña ventana donde le vamos a poner un nombre. Vamos a asumir que a este listado, que es un inventario de árboles de yopo, le vamos a incluir una columna que sea para el estado fitosanitario. Entonces ponemos un nombre corto, podría ser fito, algo corto para no generar mucha confusión, a la vez que no permite muchos caracteres para el título. Se puede poner un comentario, no es lo típico, lo voy a dejar en blanco. Y aquí abajo, en tipo, si debemos seleccionar. QGIS resume los tipos de variable en 2, 3, 4 y 5. El primero es para números enteros, cuando queremos generar conteos, por ejemplo, que va 1, 2, 3, que en esa columna se va a poner números enteros. Podría ser la altura en centímetros, poniéndole números enteros, por ejemplo. O bien la siguiente opción, que es números completos, le llama acá, que también es decimales, pero grandes, muy grandes. Se lo suele utilizar para cuando se calcula el área en metros cuadrados de grandes extensiones. Cuando son números decimales pequeños se utilizan números decimales reales. La segunda y tercera opción no sirven para decimales, para resumirlo, para poner números con decimales, en ese caso para medir hectáreas, cuando son longitudes y se va a medir con precisión, todo ese tipo de datos. Cuando se va a hacer, son escritos, por ejemplo en este caso, que va a ser si está sano, si está enfermo, si está caído, si está todas las anomalías que pueda tener un árbol en aspecto fitosanitario, si tiene plagas, enfermedades. Esto es en texto. Y por último está el formato de fecha. Obviamente cuando ponemos fechas de año, mes, día. Según el formato que usemos se puede editar un poco para que sea con hora o minutos también. Entonces vamos a elegir texto para escribir el estado fitosanitario. Y aquí abajo nos permite elegir la longitud de ese texto. Aquí por defecto aparece 10. Nos permitiría escribir descripciones hasta de 10 caracteres. Voy a ponerlo hasta 20 y ok. Listo. Entonces, habiendo tenido esa columna, ya podemos completar nuestra tabla. Por ejemplo, normalmente tenemos una libreta de campo donde apuntamos características particulares que notamos en el inventario. Bien se puede decir que el árbol que estaba más cerca del río tenía algún problema. Vamos a hacer este ejercicio. Seleccionamos este árbol y se marca acá en la tabla, como lo habíamos visto hace algunos días, que la tabla está relacionada con la parte gráfica. Cuando tenemos muchos puntos, a veces no nos sale tan rápido la visualización de la línea que hemos elegido, la planta, el árbol, el punto en este caso. Entonces vamos aquí abajo donde está un embudo, un icono de embudo para filtrado, y cambiamos. En lugar de darle a mostrar todos los polígonos, vamos a elegir la segunda opción que dice mostrar solo los polígonos seleccionados, y ahí nos queda.
Y vamos a poner una descripción, nada más por ejemplo, que va a decir plagas, que este árbol tenía algún tipo de plaga. Y ahí está ya. De esta forma podíamos hacer el llenado de todas las columnas que necesitemos, las filas que necesitemos llenar en esta columna. Y de esta forma también podemos llenar tantas columnas que a la derecha. También podemos poner el diámetro, la altura, el alto del fuste, el diámetro de copa, la orientación con respecto al sol, si está recto o si está curvado. Toda esa situación la podemos poner en columnas distintas. Por ejemplo, creamos una para el DAP. En este caso sería un número decimal no muy grande. Estos valores sí están por defecto, se pueden variar pero no es necesario. De esta forma. Entonces aquí podemos poner que el diámetro fue de 10.5 y ahí está. Si a esta columna le ponemos letras, no nos acepta. Ahí ya le tecleé la A, Enter, no nos acepta. Por lo que elegí numérico. En cambio, si acá en lugar de ponerle plagas le pongo 1, sí me acepta. ¿Cuál es la diferencia? Que si luego queremos hacer un conteo en una columna que está de tipo texto, no nos funciona, nos va a dar error. Porque el número 1, aunque gráficamente se ve como el número como tal, está tomado como texto y no nos permite operar. Listo. Bien, la idea es ir haciendo pasos que típicamente se requieren en este tipo de procesos. Uno de ellos adicional suele ser convertir estos puntos que están en coordenadas geográficas, como podemos ver aquí abajo, en grados decimales, menos 72 y 5 de latitud, convertirlos a coordenadas planas. Para eso lo que hacemos es buscar una herramienta que se llama Project o proyectar en las versiones en español, y dentro de la colección vector vamos a encontrar en sí la que se denomina Reproject Layer. Le damos doble clic y nos lleva a esta opción, a esta ventana, perdón. Aquí arriba elegimos la capa que queremos convertir. En este caso tenemos una sola vectorial que nos permite hacer los cambios. Y en el sistema de coordenadas objetivo o blanco, como se traduciría, elegimos el que nos interesa. Para el caso de Casanare, donde pertenecen esas coordenadas, el sistema de referencia ideal es Magna Sirgas Colombia Central Zone. Vamos a dirigirnos a lo que es Magna Central Zone o el EPSG 3117. Lo elegimos y aquí abajo nos genera un nuevo layer, una nueva capa. La voy a guardar en la carpeta .gps. La voy a diferenciar con el número 3117, que es el EPSG. Y corremos la herramienta. El procedimiento es rápido, dado que son pocos puntos y están fácilmente ubicados. No nos cambió nada a simple vista. Sigue estando en coordenadas geográficas, solo que si entramos a propiedades con doble clic, sí podemos ver aquí que está ya en Magna Sirgas zona central, a diferencia de los puntos que teníamos hace un momento que nos dicen WGS84. Podemos hacer la proyección de toda esta vista a fin de poder verlo en coordenadas planas, para lo cual nos vamos al menú Project, Propiedades, y simplemente cambiamos acá el sistema de coordenadas del proyecto, que en este caso vamos a ponerle Magna Sirgas Colombia Central Zone
y ok. De esa forma ya nos ha cambiado la vista y aquí está en coordenadas planas, que serían las que típicamente usamos y las que nos permiten hacer cálculos más precisos de lo que es distancias, coordenadas y ubicaciones en el caso único de puntos. Si se tratase de polígonos, ya sería que se puede calcular áreas, perímetros y hacer combinaciones de áreas, sumas, bueno, todas las operaciones típicas. Hagamos un último paso que normalmente piden, que sería calcularle en esta tabla o la tabla de atributos las coordenadas X y Y de cada punto. Normalmente esta tabla la piden en el informe que se hace para el inventario forestal y el plan de manejo o aprovechamiento forestal, mejor dicho. Ahí debe ir la tabla con la ubicación de cada uno de los puntos de los árboles. Entonces vamos a agregar una columna que se va a denominar X. La vamos a dejar como número entero para no trabajar con decimales que sean metros, mitades de metro o partes de metro. Entonces una columna que se llame X y otra columna que se llame Y, bajo el mismo contexto. Ahí tenemos las columnas en blanco. Para llenarlas de forma automática, simplemente vamos aquí a el icono que se llama, el icono que es de un abaco y que se llama calculadora de campos. Vamos aquí, seleccionamos la opción actualizar campo o columna existente y elegimos cuál vamos a actualizar, en este caso X. Esta zona central de la ventana, que está resaltada en gris, me muestra un gran conjunto de opciones para seleccionar, marcar, filtrar y hacer operaciones. Para que sea más fácil ubicar la operación que queremos, le escribimos aquí arriba. Por ejemplo, si fuésemos a calcular el área, le escribimos área y tomamos esta, la que tiene un signo de pesos y la palabra área. ¿Por qué ese signo de pesos? Digamos, ArcGIS está montado, bueno, su núcleo, QGIS, perdón, estoy enredando ya. QGIS está montado en C, una parte, el núcleo, y las partes accesorias están montadas en Python, y Python tiene como un símbolo clave el signo de pesos. Entonces por eso lo hereda hasta ciertas aplicaciones. Entonces para el área sería signo de pesos área. Para el perímetro, por ejemplo, es signo de pesos perímetro. Se lo puede buscar o bien ya escribir, sabiendo cómo es la nomenclatura. Y para el caso de las coordenadas, el que nos ocupa ahora, es lo mismo. Signo de pesos X, por ejemplo. Entonces doble clic o lo escribimos acá, que sería signo de pesos X. De esta forma es indiferente. Le damos OK. De esa forma, para cada uno de los puntos ya hemos calculado la coordenada X. Mismo procedimiento para la coordenada Y. Seleccionamos la columna que sea Y y aquí porcentaje Y. Listo. Ahí tenemos la coordenada plana de cada uno de los puntos que hemos tomado. Bien. ¿Cómo extraemos esa tabla de coordenadas? Es otro procedimiento sencillo que se hace a través de Excel. O sea, como vemos en Excel, voy a darle a detener la edición. Como vemos en Excel esta tabla de atributos. El procedimiento sencillo es casi que ya está lista, podemos decirlo. Vamos aquí a Excel mismo, archivo, abrir, ubicamos la carpeta
sabemos que es puntos GPS. Para que nos muestren todos los archivos, elegimos la primera opción, todos los archivos, y vemos ya el conjunto de archivos que representan la capa. En este caso, la que acabamos de crear es esta que seleccioné, que es puntos 13 de febrero con la terminación 3117. Dentro de estos archivos, el que tiene terminación DBF es la tabla. La seleccionamos y damos a abrir. Aparece un poco desordenada en Excel, entonces simplemente le damos tamaños de columna, o anchos de columna sería más preciso decir. La quiero más pequeña. Y de esta forma ya bien podríamos guardarla, filtrarla y hacer todo lo que queramos. Y si es del caso, ya pasarla a Word, donde ya están las coordenadas, las alteraciones que ya hemos hecho y las coordenadas que iniciamos trabajando, que son las geográficas.